Llevamos, hermanos y hermanas, casi 8 meses con el libro de Éxodo. Hemos visto el miedo que tuvo Faraón ante la multiplicación de los hebreos en Egipto. Y también hemos visto cómo se le ocurrió un plan para matar a los primogénitos de los hebreos para que no crecieran tanto. Y vimos que ese plan fue fallido porque unas parteras no estuvieron de acuerdo con ese plan y fue lo que Dios usó a esas parteras para que no muriesen los niños. Vimos también que Moisés tuvo que salir de allí, de Egipto, porque mató a un hombre. Y eso fue el desencadenante para que él llegase al desierto, estuviese en el desierto durante 40 años. Y en ese desierto él formó una familia. Y en ese desierto Dios le habló. Y en ese desierto Dios le dijo, después de 40 años, Dios le dijo que lo iba a llevar, que iba a sacar al pueblo de Israel de Egipto y llevarlo a la tierra prometida. En ese desierto, en ese encuentro con Dios, Moisés presentó 7 excusas para no hacer lo que Dios le había dicho que hiciera. Y como he dicho en muchas ocasiones, con Dios no se puede pelear nunca porque siempre va a vencer Él. Y Él, aunque le presentó las 7 excusas para no hacer lo que Dios le había dicho, al final Dios lo comisionó y fue el que sacó al pueblo, a los judíos de Egipto para llevarlo a la tierra prometida. Hemos visto también cómo en este tiempo Moisés y Aarón se presentan ante Faraón, les dice que deje a su pueblo y Faraón dijo que no. Y hemos visto cómo Dios envía plaga tras plaga, señal tras señal, juicio tras juicio, para que pudiese Faraón dejar salir a los judíos. Pero no le hizo caso. No le hizo caso, y en esas plagas vimos por una parte la soberanía de Dios y por otra parte vimos también la paciencia de Dios. Y también vimos cómo hay un momento en que los hechiceros de Egipto dijeron: dedo de Dios es este, ante las plagas que estaban ocurriendo. Y las últimas semanas hemos visto cómo el dedo de Dios escribió la ley, cómo el dedo de Dios hizo la creación, cómo el dedo de Dios sana y cómo el dedo de Dios echa fuera demonios, y también el dedo de Dios nos confronta. Y ahora estamos a punto de entrar en la plaga más importante, la más dramática, la que todo el mundo recuerda, incluso las personas no creyentes, la señal más importante y el juicio más importante de todas. Y lo encontramos en el capítulo 11, capítulo 12 de Éxodo, pero hoy vamos a leer el capítulo 11 de Éxodo, que nos va a preparar un poco a lo que después va a ocurrir en el capítulo 12. Dice el capítulo 11: Jehová dijo a Moisés: una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual él os dejará ir de aquí y seguramente os echará de aquí del todo. Habla ahora al pueblo, y que cada uno pida a su vecino y cada una a su vecina alhajas de plata y de oro. Y Jehová dio gracia al pueblo en los ojos de los egipcios. También Moisés era tenido por gran varón en la tierra de Egipto, a los ojos de los siervos de Faraón y a los ojos del pueblo. Dijo pues Moisés: Jehová ha dicho así: a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto, y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni jamás habrá. Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Y descenderán a mí todos estos tus siervos, e inclinados delante de mí dirán: vete, tú y todo el pueblo que está debajo de ti, y después de esto yo saldré. Y salió muy enojado de la presencia de Faraón. Y Jehová dijo a Moisés: Faraón no os oirá, para que mis maravillas se multipliquen en la tierra de Egipto. Y Moisés y Aarón hicieron todos estos prodigios
egipcios delante de Faraón, pues Jehová había endurecido el corazón de Faraón y no envió a los hijos de Israel fuera de su país. Fijaros, hermanos y hermanas, que si me permites decirte una cosa que creo que la mayoría de los creyentes sabemos, por lo menos lo sabemos, otra cosa es después la práctica. Déjame decirte una cosa que es de ABC, que es de escuela dominical, que es de chiquitito, lo sabemos aquellos que han sido criados en una familia cristiana, y es que no voy a decir nada del otro mundo, no voy a descubrir América del Sur, no voy a ir a la Luna, no voy a ir a ningún planeta. Voy a decir una cosa muy sencilla que aparece en la Escritura continuamente, y es que la vida cristiana es obediencia. Punto. Ya he predicado. La vida cristiana es obediencia. No hay otra cosa. Obediencia. Cuando yo me convertí, al poco tiempo de convertirme, empecé a leer un librito muy chiquitito, muy pequeñito. Es un librito que compré, no sé si tenían 30 páginas, 35 páginas. Un libro muy pequeñito. Un libro que a mí me ayudó muchísimo. De hecho, algunas de las cosas que dijo ese libro lo sigo teniendo presente en mi vida. Estaba escrito por un hermano que se llama F.B. Meyer, pastor. Y este hombre escribió un montón de biografías cristianas. Yo tengo, creo que son 12 biografías escritas por él, más otros libros también de otra tesitura, otros libros también escritos por él. Y en este librito, era un título que tenía algo que ver con llave. No me acuerdo muy bien del título porque hacía tantos años y lo perdí, lo dejé a alguien y no lo tengo. Él usaba una figurita de un tren. Y en el tren, al principio, la locomotora que tiraba el tren era Jesús tirando de todo el tren. Y después ponía vagones, y el primer vagón que venía después de Cristo era la obediencia. Y después venían los sentimientos, y después venían sentimientos y voluntad. Venían después Cristo, la obediencia y sentimientos y voluntad. Y todos iban en ese el tren iba en ese raíl hacia adelante, Cristo como maquinista, y después la obediencia en el segundo vagón y sentimientos y voluntad el tercer vagón. Aquella descripción, aquel librito y aquella figura, aquel dibujo que vi en el libro, a mí me ayudó mucho a entender lo que es la vida cristiana, y me ayudó a entender con los textos bíblicos que venía, me ayudó a entender que la vida cristiana es obediencia. Obediencia. No nos podemos dejar guiar por nuestros sentimientos ni nuestras emociones, porque como dice Jeremías y también lo dice en Proverbios, engañoso es el corazón y perverso, ¿quién lo conocerá? Y si nos dejamos guiar por nuestros corazones, por nuestras intuiciones, por nuestros sentimientos, en un andaluz que todos sabemos, aviao vamos. Si nos dejamos guiar por nuestros sentimientos, tenemos que guiarnos siempre por el norte, tenemos que guiarnos siempre por la luz, tenemos que dejarnos guiar siempre por el maquinista, tenemos que guiarnos por la palabra de Dios y no por nuestros sentimientos. Si fuese por nuestros sentimientos, ni veníamos a la iglesia, ni ofrendábamos, ni perdonábamos, y viviríamos como nos dé la gana, y a veces incluso pensando que estábamos haciendo lo correcto. Pero los sentimientos nos engañan. La obediencia es el DNI del creyente. La obediencia es el pasaporte del creyente para vivir aquí cada día y ir de lugar a lugar. No hay vida cristiana sin obediencia. Y esto, en este texto que hemos leído, que yo no voy a entrar enteramente en el texto porque vamos a leerlo vamos a seguir en este texto en otros domingos también, pero déjame deciros una cosa solamente de este texto que hemos leído, que lo podemos encerrar en una sola palabra: la obediencia. La obediencia a la palabra de Dios, la obediencia a lo que Dios nos dice en su palabra. Fijaros que dice el versículo 1, Jehová dijo a Moisés. Versículo 2, le dice, habla ahora al pueblo. ¿Qué es lo que tiene que Moisés hablar al pueblo? Lo que Dios le ha dicho. Versículo 4, dijo pues Moisés, Jehová ha dicho así. Versículo 9, y Jehová dijo a Moisés. Fijaros que en estos versículos estamos viendo un denominador común, y es la importancia de que Moisés diga al pueblo lo que Dios le ha dicho.
sea, Moisés no va a adulterar la palabra. Moisés no va a decir otra cosa. Moisés no va a decir su opinión. Moisés va a decir lo que Dios le ha dicho y lo va a comunicar al pueblo. La clave del capítulo 11 y la clave también del capítulo 12 precisamente es eso, la obediencia a la voz de Dios. Cosa que Faraón no hizo. Faraón no obedeció a la palabra de Dios. Faraón endureció su corazón. Faraón no quiso escuchar lo que Dios le dijo. Esta es la clave. El mismo capítulo 12 comienza de esta forma. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto. ¿Cuál es la base de nuestra vida cristiana? La base principal, por supuesto, es haber creído en Jesús, haber sido salvado por su gracia, pero una de las bases más importantes, con lo cual realmente no hay vida cristiana, es la obediencia a sus mandatos, la obediencia a lo que Él dice, la obediencia a lo que está escrito en la palabra, la obediencia a lo que Dios le está diciendo a Moisés. ¿Tú estás escuchando la voz de Dios? ¿Tú realmente estás poniendo de tu parte, de tu tiempo, para escuchar la voz de Dios? Hay un texto impresionante en 1 de Samuel, capítulo 3, versículo 9 y 10. 1 de Samuel, capítulo 3, versículo 9 y 10, que dice, así que todos conocéis, aquellos que leéis la palabra, dice, 1 Samuel 3, 9 al 10, y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare dirás, habla Jehová porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Es interesante porque todos sabéis que en este momento es de noche. El joven Samuel, que ha sido dado por su madre para el servicio de la obra de Dios, está bajo la tutela, bajo el conocimiento, bajo la dirección de Elí, que es el sacerdote que lleva muchos años, es el que le está guiando, enseñando, modelando, para que el día de mañana él también fuese un sacerdote según el plan de Dios y según lo que su madre había deseado también. Y está aprendiendo, Samuel está aprendiendo cómo tiene que hacer su trabajo, y Samuel se está fijando en su maestro, se está fijando en Elí, pero es joven, todavía no ha aprendido a discernir, todavía tiene que andar mucho en los caminos de Dios, todavía tiene que aprender a escuchar la voz de Dios. Y Dios le dice, en esa noche, Dios lo llama en 3 ocasiones. Versículo 4, Jehová llamó a Samuel. Versículo 6, y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Versículo 8, Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel. Cada vez que lo llamaba, Samuel, Samuel, Jehová pensaba que era Elí. Se levantaba de la cama, iba a la habitación de Elí, llamaba a la puerta, ¿me has llamado? No, yo no te he llamado. Así las 3 veces, hasta que llega un momento en que el hombre experimentado, el hombre que lleva muchos años en el Señor, su maestro dice, un momento, aquí pasa algo. Y es que Dios te está llamando. Dios te está llamando. Si la próxima vez que escuche, quédate en tu habitación, no vengas a buscarme, y dile al Señor, habla porque tu siervo oye. Habla porque tu siervo oye. Dejadme deciros una cosa a los jóvenes, a todos, pero en particular a los jóvenes ahora. Abro un paréntesis solamente para los jóvenes, y es, aprende a escuchar la voz de Dios. Aprender a escuchar la voz de Dios. Y a escuchar la voz de Dios se aprende desde jovencito. A los creyentes, a los que creen, se aprende desde jovencito. Aprende a escuchar. Aprende a discernir la voz de Dios a la voz del diablo, a la voz del mundo, a la voz de falsas enseñanzas. Aprende a discernir lo que es la voz de Dios y lo que son las voces del mundo y de otras actitudes y de otras cosas. Bienaventurado será toda tu vida si desde jovencito estás aprendiendo a escuchar la voz de Dios. Y eso se va adquiriendo con el conocimiento de la palabra, se va adquiriendo con la oración, se va adquiriendo con asistir a la iglesia, se va aprendiendo con las armas espirituales que Dios nos da en su palabra. Samuel desde jovencito aprendió a escuchar la voz de Dios, y hubo su maestro Elí que le dijo, dile, aquí estoy, ¿qué me quieres decir? ¿Qué me quieres enseñar? Habla porque tu siervo oye. Y te lo vuelvo a preguntar otra vez, ¿estás escuchando la voz de Dios?
Porque a veces necesitamos ¿cómo se llama? Sonetone. A veces ya con los años, a veces mi mujer me habla y no me entero. Yo le digo que me enteraba, me entero. Y al revés también. A veces con los años, pues un poquito, y con Dios puede pasar lo mismo. Con Dios puede pasar que nos vamos endureciendo y creemos que con el paso de los años sabemos discernir, sabemos escuchar la voz de Dios. Y no, a veces con el paso de los años nos vamos volviendo sordos. Como dice el autor de Hebreos, no endurezcáis hoy vuestro corazón. Endurecemos nuestro corazón y dejamos de escuchar la voz de Dios porque creemos que lo sabemos, porque creemos que ya lo tenemos todo, porque creemos que ya no hay algo nuevo que Dios nos puede decir en su palabra. Aprendamos a escuchar la voz de Dios. Aprendamos a decir, habla, y esta es la clave, habla porque tu siervo oye. Porque tu siervo tiene la actitud de oír. Mirad lo que dice en Jeremías, en el capítulo 7, es un texto impresionante. Jeremías, capítulo 7, versículo 21 al 28. Jeremías 7, versículo 21 al 28 dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: añadid a vuestros holocaustos sobre vuestros sacrificios y comer la carne, porque no hablé yo con vuestros padres, ni nada les mandé acerca de holocaustos y de víctimas el día en que los saqué de la tierra de Egipto, mas esto les mandé, diciendo: escuchad mi voz, y será vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andar en todo camino que os mande, para que os vaya bien. Y no oyeron, ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás, y no hacia adelante, desde el día en que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, y os envié todos los profetas, mis siervos, enviándolos desde temprano y sin cesar, pero no me oyeron, ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz e hicieron peor que sus padres. Tú pues les dirás todas estas palabras, pero no te oirán. Los llamará y no te responderán. Les dirás, por tanto, esta es la nación que no escuchó la voz de Jehová su Dios, ni admitió corrección, pereció la verdad, y de la boca de ellos fue cortada. Este es un texto realmente dramático, nunca mejor dicho. Aquí el Señor le está diciendo, yo no hablé con vuestros padres, y yo quiero hablar con vosotros. Y les dice: escuchad mi voz. Fijaros que el Señor le dice: escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mande, para que os vaya bien. Si comprimimos ese versículo, podemos decir: escuchad mi voz para que os vaya bien. Escuchad mi voz. O sea, vuestros padres no me escucharon, y así ha sido. Vuestros padres no prestaron atención a los que le comenté. Y he enviado profetas, he enviado predicadores, y no han prestado atención a lo que les dije. Y ahora Dios les vuelve a dar esa oportunidad, como siempre hace. Escuchad mi voz y os irá bien. Pero, dice, no oyeron. Versículo 24, no oyeron. Versículo 26, pero no me oyeron. Versículo 28, esta es la nación que no escuchó la voz de Jehová su Dios. Dios está ahí hablándole, Dios le está diciendo cosas, Dios le está hablando para que vayan bien, para que todo le venga bien hacia ellos, pero no escucharon, no prestaron a la voz de Dios, no prestaron atención a los profetas, no prestaron atención a las circunstancias, no prestaron atención a lo que Dios mismo les estaba diciendo, ni inclinaron su oído. Fijaros que dice el versículo 24, antes caminaron en sus propios consejos. ¡Ay! Sus propios consejos, su propia identidad, sus propias ideas, sus propios conceptos, su propio conocimiento, antes en sus propias ideas, en la dureza de su corazón malvado. Y esto es algo importante. No dice la dureza de su corazón, dice la dureza de su corazón malvado. O sea, llega un momento en que el corazón se endurece y llega hasta la maldad. Llega un momento en que el corazón se endurece y empieza a hacer cosas inicuas, empieza a hacer cosas que no son correctas, no son buenas, empieza a vivir
de manera que no es agradable a Dios. Y fijaros que está diciendo, este corazón malvado, estas personas que no escucharon la voz de Dios, fueron hacia atrás y no hacia adelante. ¿Cuál es la manera que tenemos de andar? ¿Cómo nos ha hecho Dios? Dios nos ha hecho andando. Un pie, otro pie, de frente, mirando a los ojos, de cara, viendo lo que viene, viendo los problemas, las piedras, las circunstancias, la gente, de cara. El creyente es una persona que anda, que debe de andar siempre hacia adelante. Ahí tenemos la meta, y vamos prosiguiendo hacia la meta, hacia nuestro lugar, hacia nuestra casa, hacia el lugar donde Dios tiene destinado para nosotros. Y vienen montañas, vienen circunstancias, dificultades, maremotos, terremotos, traiciones, situaciones malas, enfermedades, pero seguimos adelante, porque Dios nos ha hecho con esta capacidad para seguir adelante. Pero los que no escuchan la voz de Dios al final hacen así y andan para atrás. No estamos hechos para andar para atrás. Dios no tenemos ojos aquí para andar para atrás, no tenemos boca para hablar atrás, no podemos hacer nada para atrás. Pero aquellos que no escuchan la voz de Dios, aquellos que no prestan atención a los mandatos de Dios, andamos para atrás, empezamos a andar para atrás, porque nos hemos endurecido de tal forma que ya no vamos hacia la meta, que ya no vamos hacia aquello, hacia el lugar de encuentro, sino que vamos hacia atrás, y cuando vamos hacia atrás nos estamos alejando de la cruz. Cuando vamos hacia atrás nos estamos alejando de la sangre de Cristo. Cuando vamos hacia atrás nos estamos alejando de la presencia de Dios, porque no estamos escuchando la voz de Dios. Y llega un momento, como aquí pasa en este texto, llega un momento en que nos endurecemos de tal forma que no escuchamos la voz de Dios. ¿Tú estás escuchando la voz de Dios? ¿O estás con tu corazón endurecido? ¿Tú estás escuchando la voz de Dios? ¿O estás andando para atrás? Cuando Dios habla tenemos que tener la disposición de escuchar. Cuando Dios habla tenemos que tener la disposición de guardarla en nuestro corazón. Mira lo que dice en Lucas, capítulo 11. Lucas, capítulo 11, versículo 27 al 28. Este es un texto maravilloso. Lucas, capítulo 11, versículo 27 al 28 dice: y mientras él decía estas cosas, Jesús, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y Jesús dijo: antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Me encanta. Porque fijaros que aquí Jesús está hablando de los demonios. Jesús la semana pasada vimos cómo Jesús, la semana pasada no, la anterior, vimos cómo Jesús hace un milagro de una persona endemoniada, y le están diciendo que él está echando fuera porque él mismo es un demonio. Eso lo vimos hace 2 semanas, y vimos cómo Jesús habla sobre esto y sigue hablando en los versículos 24 y 26 sobre el tema de los demonios. Y hay alguien en la multitud que está escuchando, una mujer que está escuchando todo lo que Jesús está diciendo. Y mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dice: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Le dio un piropo, le hizo un piropo a Jesús. Es como si nosotros le dijéramos: ¡ole tú! ¡Ole tú! Y esta mujer está expresando su admiración, su reverencia, su cariño, su impresión acerca de Jesús. Y Jesús le dice: no te confundas, yo estoy agradecido por mi madre, no te confundas, mi madre es mi madre, yo cuido a mi madre. Jesús amaba profundamente a su madre, Jesús respetaba profundamente a su madre, obedecía profundamente a su madre, como vemos también en los primeros capítulos de Lucas. De hecho, se preocupaba tanto por su madre que cuando está en la cruz le dice a Juan: cuídala, que no se quede, cuídala. Jesús admiraba, quería, respetaba y obedecía a su madre, como no podía ser de otra manera. Pero le dice a esta mujer: no te confundas, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Fijaros las 3 cosas que dice: los que oyen, bienaventurados, felices, dichosos, los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Bienaventurados los que oyen y la guardan.
Cuando vamos a la palabra de Dios, cuando Dios nos dice, cuando Dios nos habla, tenemos que tener la disposición de escuchar. Pero cuando vamos también a esa palabra de Dios, tenemos que tener también la disposición de guardarla en nuestro corazón. El autor de Apocalipsis, Juan, lo dice también. Si vamos a Apocalipsis, al capítulo 1, en el versículo 3, fijaros lo que dice. Bienaventurado, feliz, el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Vemos otra vez lo mismo. Bienaventurado, feliz, el que lee, bien. Los que oyen, bien. Y los que guardan esa palabra, bien. Hermanos y hermanas, cuando Dios nos habla a través de su palabra, tenemos que tener la disposición de guardarla en nuestro corazón. ¿De qué me sirve a mí que tú me des un regalito si yo tiro el regalo? ¿De qué me sirves a mí que tú me des un billete de 50 euros si yo tiro el billete de 50 euros? ¿De qué me sirve a mí que me des un abrigo para abrigarme cuando yo no quiero y lo tiro el abrigo? ¿De qué me sirve a mí que tú hagas cosas y yo no las valoro? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve que Dios me hable si yo no la guardo en mi corazón? ¿De qué sirve que Dios me diga cosas si yo no lo guardo y lo pongo en actitud e intento hacer lo que Dios me dice en su palabra? Cuando Dios habla, tenemos que tener la disposición de escuchar. Cuando Dios habla, tenemos que tener la disposición de guardarlo en nuestro corazón como un tesoro, de guardarla en nuestra alma. Cuando Dios habla, tenemos que dejar nuestra opinión, nuestra sabiduría y nuestra experiencia a un lado, te lo repito. Cuando Dios habla, tenemos que dejar nuestra opinión, nuestra sabiduría y nuestras experiencias a un lado. Mirad lo que dice en Lucas, capítulo 5, versículo 1 al 11, que es un texto impresionante también. Lucas, capítulo 5, del 1 al 11 dice: Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco. Y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque yo soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Fijaros, hermanos, que este texto comienza como casi siempre, comienza con Jesús enseñando. Nos dice que el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. ¿Cómo sería Jesús enseñando? ¿Cómo sería Jesús enseñando la palabra de Dios? Por mucho que podamos decir, por mucho que podamos describir, por muchas definiciones que podamos hacer de cómo Jesús enseñaba, no ha habido ningún hombre como Jesús enseñando. No ha habido ningún maestro como Jesús enseñando. Ni lo habrá, nunca. Jesús tenía una capacidad para llegar a la gente, Jesús tenía una capacidad para llegar al corazón de las personas que provocaba admiración y cariño, y provocaba que la gente lo conociese, y también provocaba rechazo. Ojo, cuando la palabra de Dios es predicada, hay personas que aceptan esa palabra, pero también hay personas que rechazan esa palabra. Jesús enseñaba. ¿Y de qué forma enseñaba? Y la gente se agolpaba para oír la palabra de Dios. Y ve dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes.
Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que le apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Me encanta, porque Jesús enseñaba desde la barca, Jesús enseñaba desde un pináculo, Jesús enseñaba en el mar, Jesús enseñaba en un desierto, Jesús enseñaba a una persona, Jesús enseñaba a multitudes, Jesús enseñaba andando, Jesús enseñaba de pie, Jesús enseñaba sentado, Jesús enseñaba, porque su trabajo, su ministerio, lo que había venido era a proclamar el reino de Dios, y aprovechaba cualquier momento, cualquier situación, cualquier lugar para enseñar. Si alguien dice, no, Jesús enseñaba solamente de pie, no, lo hacía de otras maneras. No, Jesús enseñaba solamente sentado, no, lo hacía de otras maneras también. Jesús enseñaba y la gente se quedaba sorprendida, esperando, anhelando. Nadie ha hablado como este, decían los alguaciles que lo detuvieron, que intentaron detenerlo. Nadie ha hablado como este. Y es verdad. Pero fijaros que dice, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. La palabra de Dios no nos dice que Jesús fuese pescador, que no nos dice que Jesús estuviese pescando. La palabra de Dios nos dice que Jesús fue un arquitecto, un trabajador, un obrero, un carpintero, alguien que trabajaba de forma manual. No nos dice que fuese su trabajo el de pescador, aunque sabía lo que era la pesca, naturalmente, como todos los judíos en aquel momento, pero no era su oficio. Sin embargo, fijaros que dice, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Y se lo dice al experimentado, se lo dice al maestro de pescadores, se lo dice a Pedro. Pedro llevaba toda su vida pescando, Pedro sabía de qué hablaba, Pedro sabía dónde tenía que ir, Pedro llevaba toda la noche pescando, juntamente con los demás. Pedro era un experto pescador, Jesús no. Y se ve en la respuesta de Pedro, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Me encanta esto, porque en su corazón es como si Pedro estuviese diciendo, Jesús, tú a lo tuyo, tú vas a trabajar, a predicar, a enseñar, a proclamar las buenas, a hacer milagros, a hacer sanidades, pero es que el que pesca soy yo, que es que el que tiene el carnet de pescador soy yo, es que el que sabe de pescar soy yo. Y me encanta la actitud, no solamente que él lo plantea a Jesús, sino que además después, como hombre que amaba profundamente a Jesús, él le dice, mas en tu palabra echaré la red. Mas en tu palabra echaré la red. Y una cosa que me llama la atención aquí es que le dice maestro. Maestro, el maestro que estaba enseñando. El maestro que estaba en la barca enseñando, y se dirige a Jesús como maestro. Soy yo el que sabe, pero tú me has dicho que pesque, maestro, y yo lo haré y echaré en tu palabra la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarle. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Yo soy Pedro ahí y estoy así. Yo soy Pedro ahí y estoy con la boca, se me cae la baba. Pero ¿cómo es posible? He estado toda la noche aquí pescando con mis compañeros, no hemos pescado nada, y ahora vienes tú, maestro, que no eres pescador, que no es tu oficio. Vienes aquí y nos dice que... Y no solamente saco para mí, sino que saco para todos los que estaban allí, y se llenó aquello para las dos barcas. De tal manera que se hundían con todo el pescado que salió. Y fijaros, y viendo esto Simón Pedro, cayó de rodillas ante Jesús. Como no puede ser de otra manera. Cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Antes le ha dicho maestro, versículo 5, maestro, toda la noche, y ahora le dice, Señor. Ha cambiado. Ya no solamente es el maestro, ahora es el Señor. No solamente es el que enseña, ahora es el que dirige su vida. No solamente es el que sabe, ahora es el dueño absoluto de su vida. Ya no solamente es el maestro, es el Señor de su vida. Y ante ese Señor le dice, apártate de mí, apártate de mí. ¿Quién eres, Señor? ¿Cómo es posible, Señor, lo que tú puedes hacer? Y le dice, porque soy hombre pecador. ¿Sabéis? Cuando creemos en Jesús como Maestro, el siguiente paso que viene es creer en Jesús como Señor. Pero cuando creemos a Jesús como Señor, el paso que viene es
soy un hombre pecador. Nadie puede ir a Jesús si no es un hombre pecador. Nadie puede ir a la cruz si no experimenta lo que es el dolor del pecado. Nadie puede ser salvo si no se arrepiente de sus pecados. Nadie. Y en el mundo en el que vivimos, en que la predicación cada vez es más descafeinada, en el que no se habla de arrepentimiento y del pecado, en el que no se habla de la necesidad de creer en Jesús y aceptarlo no solamente como Salvador, sino como Señor. Este es un mensaje que tenemos que estar dando continuamente. Jesús es Maestro, amén, pero Jesús también es Señor. Y cuando Jesús es Señor de nuestra vida, en todo, nos tiramos al suelo, nos inclinamos al suelo, nos arrodillamos delante de Él. Y le decimos, Señor, soy un hombre pecador. Soy un hombre pecador. Y Jesús nos extiende de su mano y de su gracia y nos ayuda. En este texto, Pedro era el especialista, Pedro era el experto, Pedro era el que sabía. Jesús no. Pero Pedro aprende una lección. Aprende que hay otro que sabe más que él. Aprende que Jesús lo sabe todo y que es su Maestro, que es su Señor. Y de hecho, aprende tanto que dice del versículo 11, y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Fijaros el orden, Maestro, Señor, lo deja todo y le sigue. Cuando experimentamos a Jesús como Maestro y como Señor, cuando experimentamos a Jesús desde nuestro pecado, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y recibimos a Jesús y lo hacemos Señor y Dios de nuestra vida, entonces estamos preparados para dejarlo todo. Todo. Aquí no dice dejó unas cuantas cosas, aquí no dice dejó su barca, aquí no dice dejó algún amigo en su calle, aquí dice que lo dejó todo, y no solamente Pedro, sino los demás le siguieron también. Le siguieron. Cuando Dios habla, tenemos que dejar nuestras opiniones, nuestra sabiduría y nuestras experiencias a un lado. A veces vamos a la Biblia con nuestros prejuicios, todos tenemos prejuicios, todos tenemos un conocimiento que hemos adquirido. A veces vamos ¿sabéis? Alguna vez lo he comentado, si yo estuviese en una isla desierta y tuviese una Biblia y no tuviese comentarios, ni nada de hombres, ni ningún escrito, solamente la Biblia, muchas de las cosas que hoy en día se enseñan de muchas cosas yo no lo vería, no lo vería. Lo que vería realmente es lo que la palabra, tenemos que ir a la palabra de Dios de forma fresca, tenemos que ir a la palabra de Dios de forma que Dios háblame hoy, tenemos que ir a la palabra de Dios con discernimiento, lo que Dios quiere para mi vida, tenemos que ir a la palabra de Dios dejando nuestra experiencia, dejando nuestro conocimiento, dejando nuestra sabiduría y escuchar, porque el maestro es el que sabe. El maestro es el que sabe. Nosotros somos aprendices y creemos que sabemos pescar, pero no sabemos pescar. Tenemos que escuchar la voz de Jesús. Cuando Dios habla, tenemos que tener la disposición de escuchar. Cuando Dios habla, tenemos que tener la disposición de guardarla en nuestro corazón. Cuando Dios habla, tenemos que dejar nuestra opinión, nuestra sabiduría y nuestras experiencias a un lado. Y te voy a decir lo último. Cuando Dios habla, tenemos que escuchar todo lo que dice. Mira lo que dice en Hechos, capítulo 10, versículo 33. Hechos, capítulo 10, versículo 33. Dice, así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír algo de lo que Dios te ha mandado. No dice eso. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír lo que más nos gusta escuchar. No, tampoco dice eso. Para oír todo lo que Dios te ha mandado. Aquí está Cornelio con su familia, un buen centurión, un buen hombre, un hombre que ayudaba al pueblo judío, un hombre que daba limosna, un buen soldado en un país extranjero dominado por los romanos, que sin embargo él amaba a los judíos y tenía una buena actitud y era un hombre de buenas obras y le faltaba solamente conocer a Cristo. Estaba preparado, la semilla en su corazón estaba preparado. Necesitaba solamente conocer a Cristo. Y Dios lo hace, como siempre lo hace. Dios le dice a Pedro, al apóstol Pedro, que está en una azotea, hay un hombre que quiere, que tengo interés en ese hombre, ve Pedro, ve allí. Es un gentil, pero tú no te preocupes, Pedro. Tú ve y predica el Evangelio. Y Pedro, pues va allí, y cuando llega a la casa es interesante la actitud de este hombre. Así que luego envié por ti, tú has hecho bien en venir. Ahora pues,
Todos, su casa, sus siervos, sus hijos, su familia, todos los que estamos aquí en la presencia de Dios, estamos aquí para oír todo lo que Dios te ha mandado, para oír todo lo que Dios te ha mandado. Cornelio no le dijo, ¿tú quién eres? Y esas cosas que decimos los hombres. ¿Tú quién eres? ¿Tú qué capacidad tienes? ¿Tú qué estás enseñando? Cornelio tiene una convicción que había nacido del corazón mismo de Dios hacia su propio corazón. Va a venir un hombre y te va a contar el Evangelio. Va a venir un hombre y te va a decir algo que va a cambiar tu vida. Va a venir un hombre que te va a explicar. Y ese hombre llegó y Cornelio le dice, estamos aquí para oír todo lo que Dios te ha mandado. ¿Tú quieres escuchar todo el mensaje de Dios o tu doctrina favorita? ¿Tú quieres estudiar todo el consejo de Dios o tu libro preferido? ¿Tú quieres estudiar todo el consejo de Dios o tu enseñanza preferida? Porque tenemos que escuchar todo el consejo de Dios y aprender de todo el consejo de Dios, de todo lo que Dios nos dice en su palabra. En el capítulo 20 de Hechos dice, en los versículos 27 al 30, capítulo 20, los versículos 27 al 30, dice el versículo 26, por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Aquí Pedro se está despidiendo de los ancianos, de los obispos, de los pastores de la iglesia de Éfeso. Y les está diciendo, durante estos años que he estado con vosotros, no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. He estado con vosotros 3 años y durante este tiempo he estado predicando, enseñando todo el consejo de Dios. Cada uno de nosotros tenemos nuestras doctrinas favoritas. Cada uno de nosotros tenemos nuestros personajes bíblicos favoritos. Cada uno de nosotros tenemos nuestros libros bíblicos favoritos. Cada uno de nosotros tenemos una impresión, un conocimiento, algo que nos atrae. Pero tenemos que tener la responsabilidad de leer toda la palabra de Dios, de aprender toda la palabra de Dios, de conocer toda la palabra de Dios. Aquí no estamos solamente para leer Génesis y Apocalipsis, o leer o especializarme en la vida del apóstol Pedro. Todo el consejo de Dios, todo es la palabra de Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios, toda. Y me da pena cómo hay creyentes que solamente leen ciertos textos, cómo hay creyentes que solamente leen ciertas porciones, cómo hay creyentes que solamente leen ciertos libros del Antiguo Testamento y cómo hay creyentes que leen ciertos libros solamente del Nuevo Testamento. Me da pena leer cómo hay creyentes que no leen los profetas menores. Me da pena ver cómo hay creyentes que no leen el libro del Levítico. Me da pena ver cómo hay creyentes que no leen el libro de Apocalipsis. Me da pena ver cómo hay hombres y mujeres que no saben realmente las biografías que aparecen en las Escrituras, las más importantes y las menos importantes. Me da pena ver cómo hay creyentes que cualquier viento de doctrina se los lleva porque no están anclados en la palabra. Y tenemos que aprender a escuchar la voz, toda la palabra de Dios. Yo no puedo estar aquí predicando lo que a mí me gusta, porque no estaría predicando realmente todo el consejo de Dios. Y me faltarían años y años y años. Llevo 30 años predicando y apenas he empezado. Todo el consejo de Dios. Tenemos que aprender todo el consejo de Dios, vivir el consejo de Dios, toda la palabra de Dios, de forma sistemática. Aquí está diciendo, yo durante estos años no he reunido anunciado todo. En ese todo hay cosas que son agradables y cosas que no son tan agradables. En ese todo hay cosas que leo la palabra de Dios y me da un gozo, y otras veces leo la palabra de Dios y me da un puñetazo en toda la boca y dice, Señor, cuando leemos la palabra de Dios, leemos todo el consejo de Dios. Para nuestra edificación, para nuestra enseñanza, para nuestra exhortación, para nuestra santidad, para nuestro crecimiento. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Y fijaros que dice, porque yo sé
que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. ¿Sabéis? Me sorprende mucho esto, porque aquí Pablo, como tantas otras veces, fue un profeta. Se lo está diciendo a los líderes espirituales de la iglesia de Éfeso. Está diciendo, cuidado que yo me voy, cuidado con los que van a venir, cuidado, cuidado. Pero es que se cumplió. Enseñó durante 3 años, estuvo con ellos, les advierte lo que va a pasar y pasó. Y si tú vas a 1 Timoteo, tú podrás ver cómo el apóstol Pablo comisiona a Timoteo para que vaya a la iglesia de Éfeso, porque se habían introducido falsas enseñanzas. Pero él lo dijo años antes, y sin embargo pasó. Se introdujeron falsos maestros, y tuvo que decir Pablo, vete a la iglesia de Éfeso y enseña allí, Timoteo, y haz las cosas allí, Timoteo, porque la iglesia está siendo atacada. Pero no solamente está diciendo aquí lobos rapaces, porque a los lobos se les ve venir. Fijaros lo que le dice, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. De vosotros mismos, conforme se acerca el último acontecimiento, conforme se acerca la llegada de Cristo, conforme se acerca la venida de Jesús, habrá lobos rapaces, habrá falsos pastores, habrá falsos maestros, habrá falsos líderes de iglesia, pero también habrá falsos hermanos. También habrá falsas personas que en la iglesia van a introducir falsas doctrinas y falsas enseñanzas. No solamente los líderes espirituales que no son creyentes, sino también habrá dentro de las iglesias otro ataque. De vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas. ¿Cuál es la vacuna contra esto? ¿Cuál es la vacuna contra los que enseñan desde el púlpito y desde la silla? ¿Cuál es la vacuna para que la iglesia siempre conserve la sana doctrina? Escuchar la voz de Dios. Escuchar la voz de Dios. Escuchar la voz de Dios y prestar atención a todo lo que Dios nos dice. No a mí, si por mí fuese, yo me llevaba todo el tiempo predicando sobre Hechos. Es un libro, y sobre el Evangelio de Lucas. Posiblemente sea el Evangelio que más me gusta, y el libro de Hechos es un libro que para mí es apasionante. Pero y Génesis y Éxodo y Jonás y Habacuc y Primera y Segunda de Tesalonicenses y Efesios y Romanos, todo la palabra de Dios. Ten una comida equilibrada. Ten una comida equilibrada, aliméntate de toda la palabra de Dios. ¿Cuál fue lo que pasó en lo que dice aquí el Señor a Moisés? Habla lo que yo te digo. Lo que yo te digo. Te lo he dicho al principio, te lo dice ahora al final. La clave de la vida cristiana, la bandera de la vida cristiana, el ADN de la vida cristiana es la obediencia. No es lo que yo quiero, es lo que el Señor quiere. No es lo que yo deseo, es lo que el Señor desea. No es mi plan, es su plan. No soy yo el que manda, es Él el que manda. Cuando Dios habla, tenemos que tener la disposición de escuchar. Cuando Dios habla, tenemos que tener la disposición de guardarla en nuestro corazón. Cuando Dios habla, tenemos que dejar nuestra opinión, nuestra sabiduría y nuestra experiencia a un lado. Y cuando Dios habla, tenemos que escuchar todo lo que Dios dice. Y termino con esta pregunta que te lo he dicho en varias ocasiones. ¿Estás obedeciendo la voz de Dios? ¿Estás obedeciendo la voz de Dios? ¿O tienes el corazón endurecido? ¿Estás escuchando?